Muy buenos días a todos, mi nombre es Gabriel Maruca, yo soy consultor y capacitador de la editorial Elsevier para las plataformas Scopus, Sans Direct y el gestor de referencias Mendeley, que es el motivo por el cual estamos hoy en esta sesión virtual, gracias a una gestión del SISBI, el Sistema de Bibliotecas y de Información de la Universidad de Buenos Aires, y a miembros de su equipo como Eduardo Giordanino, a quien tenemos aquí presente. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Bueno, buenos días a todos. Les damos otra vez la bienvenida en estos ciclos de webinars que estamos organizando desde el Sistema de Bibliotecas y de Información de la Universidad de Buenos Aires, dirigidos a difundir los recursos que tenemos y mejorar su manera de uso. Así que, bueno, le damos otra vez las gracias a Gabriel Maruca por ilustrarnos sobre las bondades y virtudes en este caso de hoy, de Mendeley avanzado. Esperemos que les sirva a todos y de paso les recordamos, esto queda grabado, después queda disponible la presentación. Lo único que les pedimos es que silencien los micrófonos y que corten su video, así todos tenemos una mejor calidad de visión del seminario, del pequeño taller. Gracias a todos. Bienvenidos. Exacto, gracias Eduardo. Efectivamente, la sesión está siendo grabada, luego va a estar disponible para el equipo del SISBI. Les comento cómo vamos a estar trabajando. Ya encontraron la parte de chat, desde ahí se van a poder hacer las preguntas que quieran, en el momento que quieran, ¿sí? Primero vamos a ver una presentación teórica, una presentación que también va a estar disponible en caso de que después la quieran consultar. Y después vamos a estar viendo ambas versiones de Mendeley en vivo. Vamos a comenzar entonces, y decimos que Mendeley es más que el gestor de referencias de Elsevier. Vamos a hablar de cómo se puede utilizar como gestor de referencias, pero también vamos a ver que es una red social académica, y ya hemos visto en otras sesiones que es alimentada por los usuarios. Ustedes crean su propia base. Ustedes van a crear sus cuentas en Mendeley, ya las crearon, van a descargar Mendeley Desktop y van a ver que no tiene mucha información, no tiene nada. ¿Sí? Ustedes van alimentando Mendeley. Tiene más de 8 millones de usuarios y más de 8.000 estilos de citación, y vamos a ver cuándo y cómo los podemos utilizar. Tiene 3 versiones, desktop, web y móvil. Las 3 versiones interactúan entre sí, se complementan, pero también tienen características particulares. Nosotros vamos a estar viendo hoy la versión desktop y la versión web. La versión móvil es para sus teléfonos celulares, para sus tablets. Les recomiendo que las descarguen, ¿sí? Para tener acceso a toda esa información, estén donde estén. Pero, ¿qué es Mendeley? Decimos que es un gestor de referencias bibliográficas, ¿sí? Suena una frase hecha, muy, muy fácil de decir, pero ¿qué es lo que permite hacer un gestor? Bueno, permite de eso, gestionar, compartir, anotar, modificar. Nosotros vamos a ver cómo modificar una referencia, ¿sí? Cómo modificarla en Mendeley y cómo modificarla en un trabajo final, ¿sí? Y qué repercusión y qué consecuencias tiene eso. También vamos a ver que es una base de datos colaborativa. Acá tenemos en este momento 251 participantes. Cada uno de ustedes puede generar su cuenta de Mendeley y todos ustedes pueden formar su propio grupo y empezar a interactuar con investigadores de todo el mundo. Entonces, de esa manera ustedes van a poder estar al tanto de lo que están investigando en otros países, en otras instituciones, y vamos a ver que también es una red social académica. Al tener más de 8 millones de usuarios, ustedes van a poder contactarse con esos profesionales, científicos, investigadores, profesionales, colegas, y poder empezar a interactuar con ellos. Vamos a ver cómo hacer ese tipo de búsquedas. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra cuenta, ¿sí? Vamos a ir a mendeley.com y ahí vamos a poder descargar las versiones desktop y móvil y vamos a poder crear nuestra cuenta. Para crear la cuenta necesitan muchos datos, ¿sí? Nombre, apellido, correo, les hace un par de preguntas para ir viendo sus intereses. Y nos vamos a registrar. Nos vamos a registrar con
el correo que vamos a dar. Una vez que nos registramos, vamos a entrar acá. Este es lo que sería mi muro, desde donde voy a tener acceso a los grupos, biblioteca, vamos a poder hacer las búsquedas, etc. Cuando entro en la biblioteca, yo entro en la biblioteca de Mendeley Web, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esta biblioteca está sincronizada con la de Mendeley Desktop y con la de Mendeley Mobile. Entonces, de esta manera, toda la información que yo tenga en una versión, la voy a tener en las otras, ¿sí? Vamos a ver que no solo las referencias, no solamente los documentos, sino también las carpetas. Yo puedo crear carpetas en una versión y van a aparecer en la otra, así como también si borro una carpeta de una versión, va a desaparecer en la otra. También vamos a ver cómo crear un dataset o un repositorio de información, ¿sí? Son estas nubes en donde voy a poder guardar documentos, voy a poder guardar audios, videos, textos, fotos, imágenes, archivos de Excel, todo tipo de información digital y tenerla disponible en cualquier lado. Es una especie de nube, ¿sí? Pero va a estar relacionada con mi investigación. Vamos a ver cómo crearla, es sumamente intuitivo. Vamos a estar viéndolo más adelante también. Por supuesto, también yo puedo buscar información en estos repositorios. Mendeley me da la posibilidad de buscar qué datos adicionales sobre qué temas están también disponibles en Mendeley. Cuando hacemos las búsquedas las podemos hacer o por título de paper, o por nombre de persona, o por grupo. Y grupo puede ser o nombre de grupo o tema. Entonces, vamos a estar haciendo esa búsqueda también. Vamos a estar buscando un grupo sobre un tema específico, entonces vamos a poder ir viendo cuántos grupos hay sobre un tema determinado y vamos a estar viendo los diferentes tipos de grupos. Hay 3 tipos de grupos. Si hay alguna pregunta en este momento, las vamos a estar respondiendo al final de la presentación. También vamos a ver que se puede buscar trabajo y financiamiento. Esto es algo que solamente se puede hacer desde Mendeley Web. ¿Sí? Vamos a entrar en la opción Careers, vamos a entrar en la opción Funding y vamos a ver cómo buscar trabajo. Es muy sencillo, ¿sí? Solamente tenemos que cargar nuestro currículum en Mendeley y después empezar a buscar puestos. Vamos a poder ver cómo filtrar todas esas alternativas. Y también podemos buscar financiamiento. Entonces, ¿qué pasa? Podemos buscar financiamiento o por el área de estudio o por el tipo de financiamiento que necesitamos. Esto también lo vamos a ver. Es muy sencillo. Vamos a entrar en la opción Funding, vamos a buscar algún tipo de financiamiento y vamos a ver qué filtros podemos aplicar para poder llegar a la mejor opción para nosotros. En este caso, yo ya hice el filtro, ¿sí? Y después vamos a poder ir filtrando, por ejemplo, por tipo de financiamiento, por área de estudio, por cantidad, por la fecha de cierre de la propuesta. Así que todo eso lo vamos a poder ver. Y otra cosa que me permite Mendeley es ver la actividad de las personas a las que estoy siguiendo y la mía propia. En este caso, este es mi perfil, ¿sí? Mi overview, lo que les estaría mostrando acá es todo lo que yo tengo publicado en Mendeley, todo lo que está disponible a través de Mendeley. El impacto, mis publicaciones, y voy a poder acceder a mi red de contactos, ¿sí? Ahora, como pueden ver también, yo tengo mi ORCID, lo creé hace relativamente poco, lo puedo asociar a Mendeley, y en caso de que lo tuviera, también puedo asociar mi ID de Scopus, y vamos a ver para qué sirve eso, ¿sí? Porque quiero seguir a una persona, pero puedo ver su producción, puedo ver cuántos followers tiene, a cuántas personas está siguiendo, cuánto publicó, cuál es el impacto de esas publicaciones, etcétera, etcétera. Y después vamos a estar viendo Mendeley Desktop, ¿sí? A ver, depende de lo que ustedes quieran hacer con Mendeley, van a necesitar una o dos versiones, ¿sí? Por supuesto que utilizando las dos versiones van a tener acceso a mayor cantidad de opciones y de características. Personalmente, la versión desktop me parece la más completa, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Como en todo programa, tenemos las opciones de archivo, edición, vista, herramientas y ayuda, ¿sí? Las vamos a estar revisando una por una.
Ahí a la izquierda arriba vamos a estar viendo las carpetas. Ustedes van a descargar la versión desktop, van a tener una cierta cantidad de carpetas ya creadas y van a poder crear las carpetas que tengan. A ver, ¿qué pasa con el tema de las carpetas y por qué es interesante crearlas y utilizarlas? Cuando nosotros empezamos un trabajo práctico, una tesis, un trabajo de investigación, lo primero que hacemos es crear una carpeta en el escritorio. Y después empezamos a crear las distintas subcarpetas, parte 1, parte 2, capítulo 1, datos adicionales, extras, archivos. Dentro de esas subcarpetas creamos subcarpetas y después estamos adentro de un laberinto que no sabemos ni cómo entramos ni cómo salimos. Cuando buscamos un dato que necesitamos para nuestro trabajo, vemos que o no lo descargamos o lo descargamos 35 veces y está en 18 carpetas distintas y tiene distintos nombres porque como vimos que está duplicado, lo descargamos de vuelta. Y todo eso genera un retrabajo y deja de simplificar el proceso de investigación. Bueno, la idea es que todas esas carpetas que creamos en el escritorio, que creamos en la computadora, las empezamos a crear en Mendeley y de esta manera vamos a poder tener otra vista de la información que tenemos disponible. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, que Mendeley no duplica la información. ¿Sí? Yo una misma referencia la puedo colocar en diferentes carpetas y eso no implica que la referencia va a estar duplicada, sino que está reflejada, está espejada. Yo tengo una misma referencia, pero en diferentes carpetas. En una computadora, si quiero el mismo archivo en diferentes carpetas, tengo dos opciones. O copio el archivo en diferentes carpetas, pero cada vez que modifique el archivo tengo que modificar todas las otras versiones. O si no, tengo un archivo único y voy creando accesos directos a ese archivo. Entonces, cada vez que lo modifique, solamente tengo que modificar un solo archivo. ¿Qué pasa si ese archivo lo borro por accidente, se me daña o lo pierdo? ¿Sí? Pierdo acceso a toda la información. Bueno, Mendeley, si bien no me permite duplicar las referencias, ¿sí? Cada vez que lo mete en una carpeta, esa referencia es única, pero está espejada, está reflejada, no evita que yo pueda descargar 35 veces la misma referencia. Entonces vamos a estar viendo también qué pasa con los documentos duplicados. En la opción archivo nos vamos a parar en Watch Folder y Add Entry Manually. ¿Sí? Tenemos una compañera que estaba preguntando antes de comenzar la sesión, ¿qué pasa si desinstalo Mendeley y si lo borro? Vamos a estar viendo qué pasa en esos casos. ¿Sí? Watch Folder y Add Entry Manually son las dos opciones más importantes que nos vamos a parar en la opción archivo. En la opción editar nos vamos a parar en nuevo grupo. Nosotros podemos crear nuestro nuevo grupo desde Mendeley Desktop. Vamos a ver que hay 3 tipos de grupos, cada uno con sus características. En la opción vistas, vamos a ir a formato de cita. ¿Sí? Cuando estemos en nuestro Word trabajando, vamos a ver para qué nos sirve esta opción. Y en herramientas, ¿sí? Vamos a pararnos en instalar, desinstalar Web Importer y el plugin de Word en este caso. ¿Por qué? Porque ustedes pueden descargar Mendeley Desktop. Cuando lo estén instalando, va a aparecer una ventana que les diga si quieren instalar el plugin de Word o el Web Importer. Si ustedes accidentalmente cierran esa ventana, ¿sí? No hay problema, lo pueden volver a instalar desde la opción Tools, desde la opción Herramientas. Entonces, no se preocupen por nada. Y también vamos a chequear aquí en Herramientas los documentos duplicados. Vamos a ver que hay distintas maneras de deshacernos de esos documentos duplicados. En ayuda nos vamos a parar en crear backup y aplicar backup. ¿Por qué? Pues si bien las referencias, a pesar de que están en Mendeley Desktop, quedan resguardadas en la nube, ¿sí? Dependiendo de dónde están resguardados los documentos completos, los PDFs que también puedo almacenar en Mendeley, van a quedar resguardados en la nube o no. Entonces, si yo sé que la computadora me está andando medio mal, o si la voy a cambiar, o quiero ser simplemente precavido, puedo crear el backup, ¿sí? En donde quiera, lo puedo crear en una memoria flash, en un disco externo, en una carpeta de Google Drive, de Dropbox, etc. Puedo crear ahí mi backup y cuando tenga mi computadora nueva y Mendeley instalado,
ahí puedo aplicar el backup. Nos invitamos a Instagram en @laselsevier. Van a encontrar tutoriales sobre Scopus, Sans Direct y tutoriales también sobre Mendeley. Y ahí tienen mi correo por cualquier consulta. Después lo vamos a estar repitiendo. Vamos a ir a las preguntas que tengan sobre Mendeley. Tenemos 25. Bueno, a ver. A ver. Y así, la sesión está siendo grabada. Bien, gracias Eduardo por la información de dónde encontrar esta información. ¿Con cuánto tamaño de almacenamiento cuento en esa nube? Buena pregunta, Romina. Tienen 1 giga de espacio, ¿sí? Si tenemos en cuenta que van a almacenar texto o Excel, es bastante la capacidad que tienen, ¿sí? Así que eso después también lo vamos a estar viendo, sobre todo con los datasets. Ese espacio es para los datasets. Eugenia pregunta, ¿cómo se eliminan documentos, archivos de Mendeley de forma tal que no permanezcan en el equipo? Ya que me ha pasado de borrar, de sincronizar, los vuelvo a cargar. Excelente pregunta. Bueno, lo tengo que borrar de la computadora. ¿Sí, Eugenia? Ahora vamos a ver por qué. Porque Mendeley, vamos a ver cómo es que se comporta y cómo es que trabaja. Hola Laura, buen día. ¿Cómo estás? Mendeley no puede copiar las carpetas en las que ya tenemos clasificada. Sí, Penélope, ahora eso lo vamos a estar viendo. Si yo selecciono para sincronizar una carpeta en Watchfolder y esta tiene subcarpetas, ¿no se me crean cuando sincronizo o las tengo que crear manual? Buena pregunta, Albertina. Vamos a ver cómo es que funciona eso. Sí, si tenemos una carpeta seleccionada como Watchfolder, vamos a ver cómo es que podemos seleccionar o deseleccionar subcarpetas. Valentina, Mendeley Desktop, ¿se puede descargar en más de una PC? Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? Esto es como el correo. Yo puedo tener 45 cuentas de Yahoo, pero ¿qué pasa? Si quiero utilizar siempre la misma, tengo que tener el mismo usuario. Entonces, yo puedo tener Mendeley Desktop en mi casa, puedo tener Mendeley Desktop en la computadora del trabajo, pero tengo que utilizar el mismo correo y la misma clave para registrarme. Así sé que estoy utilizando la misma cuenta. Fernanda, yo usaba Reference Manager y quiero migrar mi base de datos a Mendeley para empezar a usar Mendeley. Yo lo había hecho una vez hace mucho tiempo. Ahora intenté volver a hacerlo, pero en Mendeley me aparecen muchos caracteres con errores. ¿Cómo puedo solucionar esto? Bien. Fernanda, Mendeley utiliza los metadatos de los textos, ¿sí? Cuando nosotros, perdón, utiliza los formatos de los documentos. Utiliza formato RIS, RIS de las referencias y formato PDF. ¿El tema cuál es? Todos los formatos PDF van a ser leídos en Mendeley. Entonces, van a ser leídos o van a ser integrados tanto los PDFs descargados de las editoriales como los creados por vos o los que te pasaron. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces esos documentos o fueron creados por personas que no se preocuparon en crear los metadatos, ¿sí? O fueron descargados de páginas sin un equipo editorial profesional detrás. Entonces, es por eso que muchas veces aparecen esos caracteres. ¿Por qué? Porque fueron creados a la ligera, quizás. Entonces, no se respetaron los formatos correspondientes. Pero vamos a poder ver cómo modificarlos. ¿Permite citar en Vancouver y APA? Sí, Norma, eso lo vamos a estar viendo. ¿Cómo funciona para poner referencias en un documento? Lo vamos a estar viendo al final. Susana, ¿está previsto agregar un plugin para Google Docs como tiene en Word? Juan, buena pregunta. Todo el tiempo los productos del Sayer se están mejorando con el feedback de los usuarios. El tema de trabajar con Google Docs es algo cada vez más común, así que si bien no te puedo decir si está previsto o para cuándo, te puedo decir que definitivamente están trabajando en eso. Hace un tiempo Mendeley borró mis carpetas, pero los archivos estaban. Sin embargo, los archivos estaban en la carpeta de descarga. Se creó Twitter, pero nunca pude recuperar las carpetas. Bien, Lisbeth, Mendeley no borra las carpetas. Uno las borra y Mendeley después reacciona. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando yo utilizo las bibliotecas
de la versión web, ¿sí? Y de la versión desktop. O sea, lo que puede haber pasado es que quizás moviste las carpetas en la computadora, ¿sí? Pero Mendeley no es que borra las carpetas. No, no tiene esa potestad del programa, digamos. O sea, lo hace uno. En el Word no queda activado el plugin de referencias de modo permanente. Entonces, cada vez que abro Word, debo volver a... no, sí, está activado. Guadalupe, lo que puedes hacer es quizás desinstalar el plugin de Word y volver a instalarlo, ¿sí? Cada vez que hagamos esto, estamos seguros de que el programa está apagado. No me quedó claro. Si guardo el archivo en una carpeta, no me queda en la librería general. Cuando busco lo hacen todas las carpetas. Ahora vamos a ver eso. Paula, ¿los archivos subidos en Mendeley Web los puedo ver desde Mendeley Desktop? No, Romina, buena pregunta. Eso es una característica solamente de Mendeley Web. ¿Cómo tengo que cargar la referencia para que aparezca cuando lo cito en Word? Eso lo vamos a ver, Lucrecia. ¿La capacidad de 1 GB es para cada usuario? Sí, es para cada usuario, Matías. Por más que tengas un grupo, cada usuario va a tener 1 GB. Hay una manera de copiar y pegar desde el PDF de Mendeley, ya que me copia directamente la cita. Sí, Paula. Bueno, vamos a estar viendo eso. O sea, Mendeley es un gestor de referencias, no un gestor de citas. Entonces, la cita es el extracto del documento que vamos a estar utilizando en nuestro trabajo. La referencia es la identificación de esa cita. Así que Mendeley es un gestor de referencias. Siempre las referencias aparecen en la carpeta superior, aunque estén en una subcarpeta. ¿Se puede desactivar eso? Juan, la carpeta superior en realidad es All Documents, ¿sí? Y todos los documentos siempre van a estar ahí. Entonces lo que puedo hacer es yo repartirlos a las carpetas que quiera, que necesite, pero siempre todas las referencias van a estar ahí. Me ha pasado que subí PDFs a Mendeley y luego cuando quise acceder a ellos ya no está. Me parece un cartelito, Unable to open the file. Eso es cuando se borra el documento, Juliana. Por eso pasa eso. ¿Puedo trabajar en una computadora distinta a la actual y acceder a toda mi bibliografía desde Mendeley Web? Sí, precisamente para eso nosotros recomendamos descargar distintas versiones. Pablo, Mendeley Web funciona como el correo de Yahoo, de Gmail. Puedo acceder a toda mi bibliografía desde cualquier lugar. Es decir, que tengo que tener igualmente los papers guardados en la computadora. Exactamente. Mendeley lo que hace es sincronizar la información que tenés en la computadora. Si uno borra el documento, borra a dónde se dirige Mendeley. ¿Sí? Uso Mendeley hace varios años y noté que en algún momento deja de crear su propia base de documentos y estos quedan localizados en lugar de lo instalando. A ver, Nadia. Uso Mendeley hace varios años ya y noté que en algún momento deja de crear su propia base de documentos PDF y yo acá... no estaría entendiendo la pregunta, perdón. O sea, a ver, Mendeley lo que hace es... nosotros le vamos a decir de qué carpetas levantar la información, ¿sí? Y después nosotros vamos a estar identificando esos documentos. ¿Qué pasa a superar el giga? ¿Dónde va el espacio usado? Susana, no te va a permitir utilizar más de 1 giga, ¿sí? O sea, ahora lo vamos a estar viendo eso. ¿Están viendo ahora Mendeley Desktop, Mendeley Web, perdón? Sí, 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 se ve Perfecto, bien. gracias. Si querés empezar de nuevo la pantalla de inicio, va una sugerencia. Okay. Bien, este es mi muro, ¿sí? Aquí yo veo todo lo que están posteando las personas a las que sigo. Las personas a las que sigo. Aquí tengo acceso a mis grupos. Aquí tengo acceso a la biblioteca, que es lo que estaba preguntando recién Pablo, ¿sí? Entonces, Pablo, ¿qué pasa? Yo me puedo conectar a Mendeley en cualquier computadora y voy a poder tener acceso a mi biblioteca, a todos los documentos, tanto a las referencias como a los documentos completos. Entonces, haciendo clic en el iconito este blanco y rojo, me abre el PDF. Yo en este PDF voy a poder hacer todo lo que puedo hacer en el programa de la computadora, ¿sí? Yo voy a poder marcar, por ejemplo, y voy a poder crear una nota,
¿sí? Entonces le podemos poner, revisar este dato. Y voy a poder también resaltar. Voy a poder hacer todo lo que hago en el PDF regular. Ahora, ¿qué pasa? Fíjese, yo acá tengo 3 carpetas. Esta carpeta la voy a eliminar. Entonces me pregunta si la quiero eliminar y voy a crear otra que se llame Mendeley UVA. Entonces, acá la tengo creada. Por supuesto va a estar vacía. Y voy a ir aquí a All Documents, que es la carpeta que estaba mencionando también el compañero... que estaba hablando sobre la carpeta de arriba, es esta, All Documents. Aquí en esta carpeta All Documents, tanto en la versión web como en la versión desktop, siempre voy a tener todas las referencias. Entonces lo que puedo hacer es hacer clic aquí arriba, me va a marcar todas las referencias de la página, y yo puedo o enviarlas desde aquí, las voy a mandar a Mendeley UVA, y aquí arriba me está diciendo cuánto se está adicionando. Y agregó 50 documentos. O las puedo arrastrar. Entonces lo que voy a hacer es arrastrarlas y las voy a arrastrar a la carpeta. Y aquí me va a decir cuánto se está agregando. Y agregó 0. O sea, no me los duplicó. Yo no puedo agregar la misma referencia 2 veces en la misma carpeta. ¿Sí? Entonces, de esa manera, cada vez que yo ingrese a la carpeta, voy a poder ver el texto, el nombre del texto, los autores, la publicación, el año, y voy a poder tener un buen pantallazo de la información que tengo disponible en cada carpeta. ¿Sí? De vuelta, Mendeley no puede evitar que yo descargue 35 veces la misma referencia, pero ahora vamos a ver cómo nos deshacemos de los documentos duplicados. Por supuesto que yo acá también puedo empezar a crear subcarpetas. Entonces tenemos TP1. Entonces ingreso y acá tengo la carpeta Trabajo Práctico 1, a donde puedo agregar, sí, las mismas 50 referencias. ¿Sí? Entonces cada carpeta es independiente, es individual, pero yo acá, por ejemplo, puedo ver cuáles son los trabajos que tengo, y si veo que son los mismos que tengo en la carpeta principal, los puedo eliminar. Siempre utilicen la opción Remove from Folder, porque si utilizan la opción Delete, van a estar borrando los documentos. Eso es importante, ¿sí? Entonces voy a ir a otra página, voy a agarrar estas 50 referencias y las arrastro directamente. Acá me va a decir los que está agregando. Esta carpeta también puede tener subcarpetas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que yo hacía en el escritorio de crear esas carpetas, lo voy creando en Mendeley. ¿Por qué? Porque yo en una carpeta, en una computadora, simplemente puedo ver el nombre del archivo. Yo no puedo ver el autor, la publicación, el año, que son datos que quizás sí necesito tener a la vista rápido para saber si tengo toda la información necesaria para mi trabajo. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo voy creando las carpetas, ¿sí? Y en lugar de hacerlo en el escritorio, lo voy haciendo en Mendeley y voy manejando mejor los datos. Cuando creo mi perfil de Mendeley, ¿sí? Cuando creo mi usuario, me pregunta, por ejemplo, qué estudié o cuáles son mis intereses. ¿Y eso para qué es? Para poder ir haciéndome sugerencias. Entonces me va a ir sugiriendo, por ejemplo, documentos que están disponibles en Mendeley basados no solamente en mis intereses, que declaré al principio, sino también en mi patrón de búsqueda. Como yo estoy registrado en Mendeley, con el mismo correo con el que estoy registrado en Scopus y Science Direct, las 3 plataformas interactúan y se retroalimentan. Entonces, Science Direct y Scopus le van diciendo a Mendeley, mira, Gabriel está investigando sobre esto, fíjate si en Mendeley hay documentos sobre este tema, si hay algún autor, si hay algún investigador sobre este tema. ¿Sí? Entonces, de esta manera me va haciendo, por ejemplo, sugerencias sobre los temas que voy investigando en las otras plataformas y me va acercando estos documentos. ¿Sí? Un par de aclaraciones acerca de Mendeley.
Todo lo que ustedes tienen en Mendeley, todas las referencias, todos los documentos completos, etcétera, son privados. Nadie tiene acceso a esa información, nadie sabe lo que ustedes tienen. Y por otro lado, todo lo que se publique en Mendeley tiene que ser producción propia, ¿sí? Cada uno de estos documentos los subió el autor. Por supuesto que cuando lo subió, también hay que tener mucho cuidado con que no esté en conflicto con los contratos con las editoriales. ¿Por qué? Porque yo termino mi tesis, estoy muy contento porque la aprobé, me dijeron la tenés que publicar para que todo el mundo la lea, y en vez de ponerme en contacto con editoriales, la publico en Mendeley, ¿sí? Un montón de gente la descarga, la lee, etc. Y cuando la quiero publicar en una editorial me dicen, pero vos ya la habías publicado, esto ya fue, ya la gente tuvo acceso a esta información. Entonces quizás me pierdo de publicarlo en una revista, ¿sí? Porque lo publiqué primero en Mendeley. Entonces, antes de publicarlo en Mendeley, fijarme si entra en conflicto o no con las condiciones que pide alguna editorial para publicar. Acá tengo la gente a la cual puedo seguir. Me la sugiere basado de vuelta en mis intereses y en mis investigaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a ver a Jeffrey Lancaster. Yo acá puedo acceder, por ejemplo, a toda su producción, ¿sí? A su impacto, a ver sus indicadores de Scopus, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, veo que tiene un doctorado es coordinador de tecnologías emergentes en la Universidad de Columbia. Tenemos 8 personas en común, ¿sí? Y acá están sus publicaciones más recientes. Yo puedo ver su impacto, o sea, puedo ver cuánto produce y cuál es el resultado de esas publicaciones. Cuántas personas lo leyeron en Mendeley. Y puedo ver su red. Ahora, ¿qué pasa? En impacto, fíjense que no aparece lo de Scopus. ¿Por qué? Porque él no debe estar publicando en Scopus. Entonces, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es ir a mi perfil, ¿sí? Como les había mostrado, mi impacto, mis publicaciones, y voy a ir a mi red. Aquí tengo mi ORCID, lo puedo asociar tanto mi ORCID como mi ID de Scopus. Voy a ir a mi red. Y voy a ir a las personas que estoy siguiendo. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a este investigador. Y puedo ver su impacto. Entonces veo, por ejemplo, que tiene un H-index de 3, que tiene 57 citas, cuántas citas recibió por año, cuántos lectores de sus documentos hay en Mendeley, y cuántas vistas recibió también su perfil y su producción. ¿Sí? Entonces toda esta información está provista por Scopus. ¿Por qué? Porque él asoció su ID de Scopus con su cuenta de Mendeley. Entonces si yo lo quiero buscar en Scopus, aquí lo tengo. Y también tiene su ORCID, muy prolijamente. Entonces aquí tengo el ID de Scopus de este autor. ¿Sí? También puedo acceder a su producción, etc. En cuanto a los grupos, ahora al final de Mendeley Web vamos a ir a las preguntas. ¿Sí? Aquí tengo mis grupos. Fíjense que arriba lo aclara qué tipo de grupo es. Grupo público. Y hay grupos también por invitación. Tenemos 3 tipos de grupos en Mendeley. Grupos públicos, grupos por invitación y grupos privados. Los grupos públicos, cualquiera puede ser parte. ¿Sí? Yo desde acá incluso vamos a crear un nuevo grupo y acá me lo aclara. Grupo público, discusión abierta y se comparten referencias. Discusión abierta quiere decir que yo en cualquier grupo público me puedo meter sin pedirle permiso a nadie, nadie me tiene que aprobar. Me meto en el grupo y empiezo directamente ya a opinar y a compartir referencias e imágenes. Los grupos por invitación son como los grupos públicos.
¿sí? Pero solamente miembros aprobados pueden participar. Entonces, en el grupo público yo puedo ser actor y espectador. En el grupo por invitación puedo ser solamente espectador. Puedo ver de qué se habla, qué comparten, pero no puedo postear. Y los grupos privados, la discusión es cerrada, ¿sí? O sea, yo creo mi grupo privado e invito a las personas que quiero que sean parte de ese grupo privado. Puede ser un grupo de estudio, puede ser un grupo de trabajo internacional, y se pueden compartir no solamente referencias, sino documentos en formato PDF. ¿Por qué en formato PDF? Porque no se puede modificar, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo puedo crear mi grupo, lo describo, una pequeña descripción y sobre qué disciplina sería. Cuando vamos a datasets, ahí nos va a abrir otra página y ahí es donde vamos a poder crear nuestro dataset, nuestra nube para poder almacenar datos extras, ¿sí? Yo puedo ir allá a mis datasets, si no voy a crear un dataset y es sumamente intuitivo, solamente tenemos que ir completando los datos que nos vaya pidiendo. Entonces, este se puede llamar prueba UBA, ya le vamos dando un nombre, ¿sí? Quienes trabajan, los puedo ir agregando, una descripción, información, ¿sí? En este caso yo puedo ir agregando carpetas, entonces puede ser, por ejemplo, carpeta Excel, Word, fotos, etcétera, audio, video, y acá me va diciendo el espacio que voy completando, ¿sí? Puedo ir tirando los archivos directamente o armar carpetas. Después, por ejemplo, las instituciones que participan, ¿sí? Como yo puse el Sevier, cuando me inscribí, ya esa institución siempre la va a estar colocando de manera por defecto, y si no, puedo ir agregando categorías, pasos a reproducir, si es un experimento, en qué fecha se recolectó esta información, de dónde viene, la licencia. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque como ustedes saben, están las distintas licencias Creative Commons que nos permiten compartir información bajo distintas condiciones. Entonces lo que voy a hacer es ver cuál es la licencia que más se adapta, que mejor identifica mis objetivos con este dataset. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo este dataset hoy con esta licencia, lo modifico y le puedo cambiar la licencia también. Así como también va a pasar lo mismo con el DOI. Un mismo dataset puede tener diferentes DOIs, ¿sí? Diferentes identificadores. ¿Por qué? Porque lo voy modificando. Cada vez que lo modifico, va a tener un DOI diferente. Y después puedo hacer diferentes cosas con mi dataset. Si hago preview, voy a tener una vista previa. Si hago clic en Share, es decir, a quién se lo quiero mandar, ¿sí? Entonces, tengo este link que se lo voy a mandar, por ejemplo, no sé, si estoy trabajando con Eduardo y Laura, se los mando a ellos y les digo, Eduardo, Laura, ¿qué opinan? Este es el dataset hasta ahora, díganme si falta algo, si hay algo que modificar, etcétera. No va a estar publicado. Si yo clic en Publish, automáticamente se publica en Mendeley, ¿sí? Y si no, le puedo poner una fecha de embargo. Fecha de embargo quiere decir que va a estar bloqueado hasta una determinada fecha. Entonces le puedo poner 3 meses, 6 meses, un año, o directamente elegir la fecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le pongo 1 de noviembre, hasta el 1 de noviembre del 2020 va a estar bloqueado, el 2 de noviembre ya va a estar disponible, ¿sí? Entonces, después lo voy a ir guardando. Eso en cuanto a datasets. En cuanto a trabajo, ¿sí? Ustedes pueden cargar su currículum en Mendeley. De momento tenemos 256.000 opciones de trabajo. Esto es trabajo académico, ¿sí? Trabajo científico. Entonces, yo lo que voy a hacer es cargar mi especialidad. Supongamos que soy un químico y quiero trabajar en Nueva York, por ejemplo, cuando todo esto pase, y puedo buscar trabajo hasta a 100 millas, vamos a poner 20, y vamos a ver qué opciones de trabajo hay para químicos en Nueva York. Encontró 14 trabajos. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo ir eligiendo el tipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, quiero trabajo full time, académico, y que me contrate una universidad. A ver.
Bueno. Quizás no hay tantas búsquedas académicas. ¿Sí? Esto es para un laboratorio en Nueva Jersey, enfrente a Nueva York. Esto es, por ejemplo, también para resumelibrary.com y son distintos tipos de laboratorios, etc. Yo puedo crear una alerta, entonces cuando se cumplan estos requisitos en las búsquedas que hay, voy a poder acceder a estas búsquedas de trabajo. Y también puedo buscar financiamiento. ¿Sí? En este momento hay más de 21.000 opciones de financiamiento. Yo puedo buscar o por área de investigación o por el tipo de financiamiento que necesito. Quizás en este momento viajes y conferencias no sea lo más solicitado, pero por ejemplo sí para equipamiento, para publicar, para investigaciones, para premios, para proyectos, para fellowships. Entonces elijo el tipo de financiamiento que quiero para equipamiento e instalaciones. ¿Y para qué área? Entonces vamos a poner artes y humanidades, todas las de la categoría. Yo voy a ir generando más filtros de antemano, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo poner acá la que tiene el deadline más cercano. Entonces, en 32 días cierra esta propuesta. Me fijo cuáles son las condiciones, etcétera. Ya tengo un correo de contacto. Dice, por ejemplo, que son elegibles los investigadores de América Latina afiliados a una universidad u organización de conservación. Entonces, bueno, eso ya, si me juega a favor, lo puedo utilizar. Y también puedo ver cuáles son las instituciones que están otorgando estos estilos de estos financiamientos. ¿Sí? Bueno, tenemos 24 preguntas. Vamos a ver si podemos ir respondiendo algunas. Juan Manuel, ahí repite las referencias que están en la carpeta superior. Claro, Juan, o sea, en All Documents siempre voy a encontrar todas las referencias, después en cada carpeta voy a ir poniendo las que me interesan. Los archivos se pueden ordenar por orden alfabético, sí, Livia, puede ser por nombre del autor o por el nombre del documento. Claro, la pregunta, cuando bajé Mendeley, el programa creó una carpeta local llamada Download y donde vuelca todos los PDF que incorpora programas. Eso se por default. En algún momento deja... Sí, hay que ver la versión, Nadia. Yo la que tengo, por ejemplo, no me lo creo. ¿Sí? Desde que estoy acá no me lo creo. Puede ser una versión más vieja. Dina, sí, estoy respondiendo a las preguntas a medida que van surgiendo. Si tenés alguna pregunta, adelante, no hay problema. ¿Cómo recuperar referencias de PubMed o PMC? Ahora lo vamos a ver. Las cuentas institucionales de UBA tienen otra capacidad, no Cabirta. Había, María Lorena, perdón. Había una versión institucional, ¿sí? A la cual se podía suscribir las instituciones, pero ya se dio de baja. Quise usar mi institucional y a pesar de tener un usuario de Mendeley, nunca me reconoció la contraseña. Carola, podés, a ver, si querés usar tu correo institucional, puedes hacer dos cosas. Una, o crear una cuenta con ese correo institucional, o ir a Forgot Password y ahí te va a decir si hay alguna cuenta creada con ese correo. ¿Conviene crear la cuenta con correo institucional o personal? Lo que ustedes quieran, varía, eso no varía. Sí, lo que sí sugiero siempre es que utilicen el mismo correo de Scopus y Science Direct. ¿Se pueden subir Scopus trabajos propios? Eso es una pregunta de Scopus. María Inés, estamos hablando de Mendeley. En otra charla de Scopus hablamos de eso, perdón. Tenemos poco tiempo y tenemos que responder estas cosas, perdón. ¿Cómo incorporamos referencias de un determinado estilo? Ahora lo podemos ver. ¿Cómo puedo borrar o salir de un grupo? Te das de baja, exit. Ahora lo vemos, Gustavo.
Si tengo cuenta en Mendeley con otra mail que no es institucional y ahora quiero usar institucional, ¿tengo que crear un nuevo usuario? Sí, María Lorena. No me quedó claro el objetivo de tener un dataset, Juliana. Es una nube académica, ¿sí? Entonces, si vos estás haciendo un trabajo, por ejemplo, viajás y sacás fotos u obtenés información y la querés tener disponible siempre, podés ir subiendo esa información en tu dataset, nada más. Dataset sirve para dejar disponibles datos anexos. Exactamente, Esteban. ¿Es obligatorio poner embargo date? No. ¿Cuántos grupos privados puedo tener? Hasta 5. Las carpetas que se crean en la web y los archivos que se agregan se sincronizan después con la aplicación. Sí, Lisbeth, ahora lo vamos a ver. ¿Cómo sé si mi universidad tiene una cuenta institucional? Pablo, deberías preguntarle a la gente de tu biblioteca. ¿Sí? Perdón. ¿Cuándo se accede al apartado grupos? ¿Cómo se encuentran los grupos en mi Mendeley web? No me aparecen sugerencias o similares. Santiago, cuando te registras, arriba tiene que aparecer groups. Y ahí eh, los vas a poder encontrar. Si cambio de institución en la que trabajo, ¿puedo cambiar el mail asociado a mi cuenta de Mendeley? Sí, Virginia, perderías todo, nada más. Si es un nuevo usuario, ¿puedo mudar toda la info que tengo o empezar de cero? La podés mudar, ahora lo vamos a ver, Silvia. Perfecto, excelente. Lo único que nos había quedado de Mendeley Web es el tema de las búsquedas, ¿sí? Yo puedo hacer búsquedas por paper, por personas o por grupos. Entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer es buscar por tema. Me interesa todo lo que sea COVID-19 o, por ejemplo, coronavirus. Hago una búsqueda. ¿Sí? Y me van a aparecer los grupos sobre ese tema o que se identificaron con ese tema. Entonces, por ejemplo, puedo abrir el grupo. Y cuando lo abro, me dice qué tipo de grupo es. Es grupo público. Entonces, yo puedo ser miembro. Como soy miembro, puedo invitar personas. Entonces, por ejemplo, acá estaban preguntando cómo salir de los grupos. Estaba preguntando... bueno, no sé quién estaba preguntando. Perdón, son muchas preguntas. Puedo utilizar esta opción, Leave Group. ¿Sí? Entonces me dice, cuando salís del grupo no vas a poder ver la información, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hago Leave Group, voy a salir del grupo. Entonces, en Search hago las búsquedas y aquí arriba en Groups van a aparecer los grupos. Hay posibilidad de agrupar en subcarpetas las referencias dentro de un grupo. No, sí, Carla, puedes crear tus diferentes carpetas y poner ahí las referencias. ¿Cómo se busca un grupo público? No me aparece en Mendeley Desktop. ¿Es solo en la versión web? Claro, Damián, sí, solamente los grupos se pueden buscar en la versión web. ¿Puedo exportar a Word las referencias de un grupo desde My Library? Sí, Gabriela, ahora lo vamos a ver. Lucrecia, a mí mi cuenta me indica lo siguiente, Personal Space 2 GB. Bueno, habrán aumentado entonces la capacidad recientemente a 2 GB, mejor todavía. ¿Están viendo ahora? A ver. Vamos a ir a Mendeley Desktop. ¿Están viendo Mendeley Desktop? Sí. Bien. Sí, se ve. ¿Qué pasa? Estoy en Mendeley Desktop, ¿sí? Y si recuerdan, yo esta carpeta la eliminé. Ahora lo que tengo que hacer siempre, cada vez que hago un cambio en Mendeley Web, lo que tengo que hacer es sincronizar desde este botón. ¿Qué pasa? Si yo tengo solamente Mendeley Web, no voy a tener la opción de sincronizar, porque no tengo con qué sincronizar. Cuando tengo una o más versiones de Mendeley, le hacen Mendeley Desktop o Mendeley Mobile, ¿sí? Ahí sí voy a tener la opción de sincronizar. Y fíjense cómo es que desapareció la carpeta y apareció la de Mendeley UVA. No solamente la carpeta, sino también la subcarpeta y las referencias. Entonces ahora lo está recuperando. Aquí en All Documents, yo voy a tener todas las referencias que tengo en mis carpetas. Ahora vamos a ver de dónde salen. Aquí tengo la información por autor. Entonces, por ejemplo, si yo hago clic en cada autor, me va a aparecer las referencias que tengo de cada uno. ¿Para qué me sirve esto? Porque yo, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo sobre Abraza
y tengo que ver si tengo todas las referencias. Lo que está publicado en PLOS Medicine, en The Lancet, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esta manera, lo que voy viendo es si tengo toda la información sobre cada autor que necesito. Pongo all, van a aparecer todos los autores. Y lo que estaban preguntando es ordenar alfabéticamente. Yo puedo ordenar alfabéticamente por autor, por título del documento, por año, ¿sí? Por año en que se publicó, por la publicación o por cuando lo agregué. ¿Sí? Entonces, todas estas opciones también son sumamente útiles. Yo tengo estos documentos que no tienen título, los elijo, aprieto Delete y los voy borrando. Entonces los voy a agregar. Si voy a la carpeta Mendeley UA, fíjense, me exportó las referencias de esa carpeta también. Vamos a ir a File y dijimos que íbamos a hablar de la Watch Folder. Ustedes descargan Mendeley Desktop, lo instalan y no va a tener nada. No va a tener carpetas, no va a tener referencias, no va a tener nada. ¿Qué pasa? No sabe todavía Mendeley desde dónde levantar la información. Mendeley no es que va a barrer toda la computadora y va a ordenar toda la información que ustedes tengan y va a decir, Gabriel, estas son todas las referencias, todos los PDFs que tenés en tu computadora. No. Por una cuestión de seguridad, nosotros le tenemos que decir a Mendeley desde qué carpeta queremos que levante la información, y eso lo hacemos desde acá, desde Watch Folder. Puede ser una o pueden ser varias. ¿Sí? Ahí había una compañera que estaba preguntando, pero bueno, ¿qué pasa si yo usaba, por ejemplo, EndNote o Zotero o Reference Manager o cualquier otro gestor? ¿Tengo que descargar todo de vuelta? No, simplemente identifico las carpetas desde donde quiero que levante la información. Ahora, fíjense qué pasa. Estas dos carpetas están marcadas con un cuadrado y esta con un tilde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la carpeta desde donde yo le estoy diciendo a Mendeley que levante la información, la carpeta Downloads. ¿Por qué? Porque todo lo que ingreso en la computadora viene desde las descargas. Entonces, cuando quiero incorporar una carpeta más, puede ser una carpeta dentro de esta misma subcarpeta o puede ser cualquier otra carpeta. Fíjense que la carpeta destino está marcada con un tilde y me va marcando con un cuadrado el camino hacia la carpeta madre, entre comillas. ¿Qué pasa si yo marco la carpeta users? Fíjense, me marca todas las subcarpetas. ¿Sí? Si yo la desmarco, tengo que marcar de vuelta las carpetas que quiero. Documentos, downloads y estas. ¿Sí? Entonces yo puedo tener diferentes carpetas. Hago aplicar, pongo OK. Y ahí Mendeley solamente va a estar levantando lo que esté en formato RIS o en formato PDF desde esas carpetas. ¿Sí? Ahí yo ya identifiqué las carpetas. Entonces, no importa en qué carpeta estén las referencias de los otros gestores, yo las puedo ir incorporando en Mendeley automáticamente. Lo otro que vamos a ver es Add Entry Manually. ¿Sí? A veces pasa que nos cruzamos con un documento que no tiene una referencia bibliográfica digital. Un documento muy antiguo, una foto familiar, un artículo de revista, un libro, etc. Yo le puedo crear esa referencia y después utilizarla. Voy a File, voy a Add Entry Manually y lo primero que tengo que hacer es elegir el formato del documento. Fíjense que puede ser una película, una patente, un reporte, un artículo en una enciclopedia, etc. Vamos a poner un libro y aquí es donde empiezo a completar los metadatos del libro. Estos los voy a ir agregando yo con la información que tengo. Entonces, por ejemplo, este se llama Historia UBA 1900. Los autores son López Darío y Gómez Rubén. Yo toda esta información la voy sacando del libro,
por supuesto, ¿sí? Yo estoy frente al libro, le puedo sacar fotos, le saco fotos a la tapa, al lomo, a la contratapa, a las páginas que voy a estar citando. El libro es de 1910, tiene 300 páginas. Puedo poner el abstract, ¿sí? Puedo crear un abstract, le puedo poner etiquetas, palabras claves, la ciudad en donde fue editado. ¿Sí? Entonces ponemos Buenos Aires. Vamos a ver qué pasa. Hola. Sí, Está bien. ¿Funcionó? sí, ahí estoy viendo qué pasa. Gabriel Eduardo, ¿qué nombre? Y bueno, yo no lo puedo elegir. Está sincronizando muchísimos documentos. Entonces, elijo el título, ponemos, ¿sí? Habíamos dicho Gómez Rubén, no le vamos a sacar la autoría, es del año 1910, 300 páginas, ¿sí? La ciudad, Buenos Aires, es una primera edición. Nombre de los editores, la editorial, URL, el libro no va a tener en sí, ¿sí? Sino lo que va a pasar es que puedo poner la URL, por ejemplo, de la biblioteca. Tampoco va a tener DOI, pero sí va a tener ISBN. Y aquí en Files lo que puedo hacer es agregar las fotos de los documentos. Al hacer clic en Save, aquí la creo. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo estas otras referencias, ¿sí? Yo puedo modificar estas referencias. Bueno, está levantando un montón de datos. ¿Qué pasa? Yo tengo esta referencia, ¿sí? Y me dice si los detalles están correctos o si quiero que los busque en Mendeley. Entonces, si los detalles están correctos, le doy clic y listo, ¿sí? Si no, le pido que los busque, los busca, me aparece un tilde verde, están correctos. Ahora, sin embargo, yo los puedo modificar. La puedo modificar, esta referencia. ¿Qué pasa? Si yo la modifico acá, cada vez que la utilice, va a estar modificada. Ahora la vamos a utilizar en, en un trabajo, ¿sí? En un Word, y vamos a ver cómo es que la puedo modificar ahí y estaría modificada solamente en esa ocasión. Si yo modifico acá la referencia, ¿sí? Lo que va a pasar es que voy a utilizar esta referencia modificada cada vez que la utilice. En edición también puedo crear un grupo, ¿sí? De vuelta vimos grupo público por invitación o privado. En vistas voy a buscar los formatos de cita y ahora los vamos a utilizar. En herramientas vamos a chequear por duplicados. Entonces, ¿qué pasa si yo hago clic en Check for Duplicates? Dijimos que Mendeley automáticamente no duplica las referencias. Yo puedo colocar una misma referencia en diferentes carpetas, pero, ¿qué pasa? Mendeley no puede evitar que yo descargue 45 veces la misma referencia. En este caso me está diciendo que tengo 931 documentos que están duplicados. No quiere decir que tengo 931 documentos duplicados, sino que hay
931 referencias que están duplicadas. Si yo me meto en cada una, hay algunas que están 3, 4, 2 veces, ¿sí? Entonces, yo tengo distintas formas de deshacerme de estos documentos duplicados. Uno es hacer a clic en Confirm Merge. Hago Confirm Merge y me dice, se fusionaron 3 documentos, ¿sí? Y así sucesivamente. Si no, la otra opción es abrir los documentos y empezar a borrarlos simplemente con la tecla Delete. Empiezo a borrar. ¿Sí? Yo ahora estoy apretando Delete. ¿Qué pasa? Cuando queda uno, desaparece la referencia. Entonces, de esa manera, Mendeley evita que yo borre referencias, ¿sí? Si no, directamente las puedo fusionar. En Tools también es donde instalo o desinstalo el Web Importer o el plugin del procesador de texto, y en Ayuda voy a crear backup o voy a aplicar un backup, ¿sí? Cuando creo un backup, lo puedo crear en cualquier carpeta. Como dijimos, puede ser una carpeta de Dropbox, Google Drive, una memoria flash, etc. ¿Sí? Y para aplicarlo, lo mismo. Vamos a ir ahora a el Word, que lo tengo aquí. ¿Sí? Están viendo el Word ahora, ¿verdad? Sí, 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 se está viendo. Perfecto. Habíamos dicho que Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas, no un gestor de citas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La cita es el extracto del documento, texto, foto, gráfico, figura, etcétera, que estoy citando, ¿sí? Para la redundancia, en mi trabajo. La referencia es la identificación de esa cita. Supongamos que este es mi trabajo y aquí están todas las citas. Entonces voy a empezar a referenciarlas. ¿Cómo lo hago? Voy a la pestaña Referencias o References y veo que está el espacio de Mendeley. Hago clic en Insert Citation y aparece la barra de búsqueda. ¿Se está viendo la barra de búsqueda, Eduardo? La barra de búsqueda, sí, ¿Sí? perfecto. Bien. Esta barra de búsqueda me va a ayudar a buscar en Mendeley. ¿Sí? Esta barra de búsqueda es un mini navegador dentro de Mendeley. Entonces, yo lo que voy a hacer es empezar a buscar con palabras, ¿sí? O frases que estén dentro de o el título, o el abstract, o las palabras claves o nombre del autor. Entonces yo no me tengo que acordar el nombre completo del autor o el nombre de la obra, nada de eso, sino que simplemente con tener alguna de las palabras que conforman los metadatos de la obra, ¿sí? Lo voy a poder citar. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que había una que era sobre la uva. Y acá apareció la referencia que creamos hoy. La voy a citar. Y ahora lo que voy a hacer es siempre poner las mismas 3 letras. Yo puedo poner 1, 2, 3, la cantidad de letras que quiera, ¿sí? Pero siempre tienen que ser parte de una frase o palabra dentro de, dijimos, título, abstract, palabras claves o nombre de los autores. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar de un autor que se llame Edward. ¿Sí? Hoy tenemos acá Edward Gallardo. Entonces tenemos a Edward Gallardo, tenemos también a Eduardo Noble Horacio, y ahí ya cerramos nuestra primera referencia. Ahora vamos a ir a los formatos, a todo eso, no se preocupen. De vuelta, Insert Citation, y pongo estas 3 letras, ¿sí? Cierro la referencia, voy a poner las mismas 3 letras, y puedo ir buscando, ¿sí? Las distintas referencias que tengo en Mendeley sobre ese tema, esa frase, esa palabra, etcétera. Por ejemplo, si pongo green, aparece green advertising. Puedo buscar greenhouse. ¿Por qué? Porque sé que estoy buscando sobre, por ejemplo, el efecto invernadero. Entonces tengo algunos documentos y los puedo ir citando. Y así con todos. Entonces puedo ir poniendo de a una. Puedo ir poniendo cualquier referencia
que tenga, ¿sí? Al final, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner las referencias, o como se llamaba en mi época, la bibliografía. Y ahora es donde tengo que empezar a pelearme. ¿Por qué? Porque me pidieron para este trabajo 250 referencias. Entonces, en la era pre-Mendeley, ¿qué tenía que hacer? Ir a mano y empezar a copiar y pegar, acordarme el formato y acordarme de no perder ninguna referencia, ir numerándolas para saber si están todas, etcétera, etcétera. En cambio, ahora directamente le digo a Mendeley, inserta la bibliografía, e inserta la bibliografía. Ahora, ¿qué pasa? Esto está en formato APA. Este es un trabajo que yo le tengo que entregar a Eduardo. Eduardo ni lo lee, ¿sí? Lo mira, se me ríe y me dice, no, Gabriel, habíamos dicho a principio de año que utilizábamos el formato Nature para Qué la... feíto. Es distinto. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que agarrar las 250 referencias, ir al estilo de Nature, ir al estilo de formato, o directamente le digo a Mendeley, acomodámelo al formato Nature, que como podrán ver no es el más práctico tampoco, pero es muy agradable a la vista. O, por ejemplo, el formato IEEE. ¿Y qué pasa si yo necesito un formato que no está acá? Porque por ahí mencionaron Vancouver. Y acá es donde me lleva a Mendeley Desktop y al formato de las citas. Entonces ahora va a aparecer un cuadro en donde yo puedo buscar distintos estilos. ¿Sí? Dijimos que teníamos más de 8000 estilos. Entre ellos está Vancouver. Entonces lo busco, le digo que utilice este estilo. Y aquí lo tenemos ya aplicado. Ahora, ¿qué pasa? Yo en realidad no quiero el estilo Vancouver, quiero otro. Voy a ir a Mendeley Desktop, voy a ir a View, a Citation Style, a More Styles, y voy a ver los estilos que ya están aquí instalados, y veo que está formato Nature, Harvard, todos, pero, ¿qué pasa si yo quiero un formato que no sea tan popular? ¿Sí? Entonces voy a ir a More Styles, y por ejemplo, yo utilizo formatos franceses. Entonces acá tengo, por ejemplo, todos los estilos de las publicaciones francesas. Entonces, por ejemplo, tenemos el estilo Chicago francés. Lo puedo instalar y lo voy a poder utilizar. Lo mismo, por ejemplo, de las revistas de leyes. Entonces las puedo buscar. Tenemos Insolvency Law Journal, lo puedo instalar y lo voy a poder utilizar. A ver. Vamos a parar aquí. Y vamos a ir a las preguntas. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde nos habíamos quedado? Tenemos bastantes. Bien. Perdón. Nosotros ya hemos terminado la presentación. Voy a quedarme respondiendo las preguntas. Si alguien se quiere quedar, es bienvenido. Eduardo, muchísimas gracias. Como siempre, a vos, a Laura, a todo el equipo del CISBI por la organización en estas sesiones. Así que vamos a parar la grabación y voy a estar respondiendo preguntas posteriores. ¿Te parece? Perfecto. Bien. Buenísimo entonces. ¿Me escucha? Sí. ¿Sí? Perfecto. Hago así unos avisos parroquiales Por y te dejo supuesto. el respondedor serial. Bueno, Gabriel, aprovecho esto, grabalo, que es algo lindo. Te voy a dar las gracias. Sí, gracias por compartir con nosotros tu sabiduría de Mendeley y ayudarnos a usarlo mejor. Yo también incluso creo que van a tener que tomar un examen porque tengo que hacer los deberes. Bueno, les agradecemos a todos su interés por asistir a estas capacitaciones y les vamos a pasar por el chat. Les recomendamos que sigan los canales, las redes sociales del CISBI, Sistema de Bibliotecas e Información de la Universidad de Buenos Aires, ya que vamos a seguir con estas capacitaciones de los martes a las 10 de la mañana.
Y las próximas van a estar dedicadas a los siguientes temas. El martes próximo, búsqueda y recuperación efectiva de comunicación científica con EBSCO-host, que es el servicio de discovery, del servicio de descubrimiento que tenemos para toda la información accesible desde la UBA. Les recordamos que, si bien la mayoría de los cursos están pensados para los usuarios de la red UBA, también por una cuestión de ayuda a la docencia y a la investigación, nosotros los hacemos abiertos a todos los interesados. Pero siempre recuerden que algunos recursos son específicos de la UBA. Por ejemplo, el martes 14 de julio vamos a dedicar un webinar a SciFinder, que es la plataforma de la información accesible por Chemical Abstract, ¿sí? Y el martes 21 de julio vamos a ver cómo se accede desde la UBA a los ebooks que tenemos por EBSCO. Y así seguiremos en julio con muchas otras capacitaciones. Gracias de nuevo, Gabriel, y a ustedes, a todos los participantes, los esperamos que sigan con nosotros, y también a los mails, sugiérannos qué temas les interesan, así si lo extrañan a Gabriel por 3 semanas sin Gabriel, bueno, el aplauso es el salario de los artistas, así que ustedes pídannos y nosotros vemos cómo podemos incorporar otras capacitaciones. Gracias a todos. Gracias a vos, Eduardo. Bueno, vamos a parar entonces la grabación, agradeciéndole a todos los participantes.